Seguimos con los chicos de Smiuba y como podrán ver por las cámaras que se está transmitiendo en Facebook y después también, si quieren hacernos preguntas, pueden escribir al Facebook o al Instagram de La Vecindad Radio sobre cosas para Smiuba, si no, el Instagram de Smiuba. O hacernos preguntas, comentarios, todo lo que quieran. Acá estamos. Ahora también sobre la mesa se fue Esteban y aparece Diego. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos quienes nos están escuchando. Gracias por la invitación nuevamente acá en La Vecindad Radio. Así que compartiendo esta calurosa tarde. Nos pilló de sorpresa el calor. Muy calurosa. Es intensa. Sí. Yo en esta pose que estamos, yo estoy tratando de mantener una pose lo más digna posible. Que cuesta. Uno la dignidad siempre la intenta mantener a flote Sí. a pesar de las adversidades climatológicas. Sí, y lo peor es que se nota porque estás manteniendo mucho la dignidad. Soltá y volvé mañana en todo caso. Pero bueno, nadie mencione que puedo estar un poquito transpirado. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente para compartir información, para compartir temas de debate que a nosotros como integrantes de Smiuba, que quizá a quien está viéndonos, escuchándonos es migrante, les pueden servir también para construir un poco más acá en la Argentina. Y bajo ese velo seguimos viniendo acá a la radio también para difundir la asamblea que se dijo que vamos a tener el sábado. Que quizás agregar que la importancia de una asamblea donde todos nos podemos ver las caras y podemos interactuar sobre las distintas cosas que pensamos con total libertad. Uno se junta en forma asamblearia para decir los malestares, las cosas que están bien y las cosas que hay que arreglar. Sí. Y de ahí nace la importancia de que los estudiantes migrantes, así como otros espacios, se organicen también a través de asamblea. ¿Vos sos estudiante? Yo soy estudiante de la carrera de abogacía, así que ya voy por tercer año, así que... ¿Ahí se conocieron con Esteban? Nos conocimos de antes, la vida misma nos llevó a conocernos en un hostel de migrantes, donde éramos mayoritariamente migrantes y se formaba un ambiente muy lindo. Sí. Y todos recién llegando, todos conociendo, y entre conversación y conversación empezamos a notar que había formas de ejercer la política que no nos beneficiaban. Claro. Entonces ahí nació la urgencia. Entonces ahí entre conversaciones de pasillo dijimos, impulsemos un proyecto que en ese tiempo estaba la discusión por la privatización del arancel a los estudiantes migrantes, no olvidemos eso. Entonces nació la necesidad de decir, juntemos a todos los compañeros migrantes, más allá si vos sos peronista, vos sos trotskista o vos sos maoísta, juntémonos por un tema que nos enlaza y nos afecta a todos. Y desde ahí no paramos más. Sí, a mí también, y sobre todo esas discusiones que son completamente mentirosas o parciales o la agarran o muy sensacionalistas porque están dentro de la mano de, vienen a robarnos el trabajo, es como que toda esta oleada de discursos, de políticas del odio que cada tanto vuelven a crecer, ¿no? ¿Viste? Vienen y se van, vienen, molestan, dejan mierda y se van. Pero después, por ejemplo, otras personas ponían por lo menos perspectiva de decir, vos tenés personas que vienen al país que no solamente eso, sino que consumen también, que generan trabajo, que probablemente, también están en situación de, a veces un poco más de pérdida de beneficios en términos de leyes laborales, porque a veces los trabajos, hasta que pueden acceder a algún trabajo registrado un poco más amigable, son trabajos muy precarios, o negro, o no quiero decir negro, no registrados. Sí. Entonces, las ganancias de eso, que la idea de la ganancia o el cupo robado es tan falaz y tan mentirosa, ¿no? Que siempre es algo que hay que combatir porque vuelve como a envenenar todo el tiempo una y otra vez. De hecho, siempre los gobiernos ponen a un grupo que está menos favorecido y los medios de comunicación le dan. Sí. Pueden ser los migrantes, pueden ser grupos laborales, pueden ser personas que están luchando por derechos sociales o laborales que les perdieron. Vimos lo que pasó con los piquetes, cómo fue el tratamiento en los medios de comunicación. Sí. O sea, sabemos que los medios de comunicación, con el gobierno de turno, siempre buscan a quien pegarle. A nosotros nos tocó vivir el gobierno de Macri, estando acá. Una época poco feliz, sí, con muchas políticas públicas anti-migrante y anti-inclusión, porque si bien la población migrante la pasó muy mal, la población que lleva mucho más tiempo también la pasó muy mal. Y si en parte la población que la pasó muy mal no se convenció de que todo eso estaba mal, es porque los medios de comunicación te crean como una caverna de Platón. Te tiran flashes, luces y te muestran algo que todo está bien y después lo que las personas reproducen.
Y así nace también la violencia y los prejuicios hacia los migrantes. O sea, se legitima, por ejemplo, la represión a los vendedores ambulantes en Once, compañeros senegaleses que ni siquiera pueden manejar bien el español, y se les restringe también la inclusión a una sociedad que está acostumbrada a recibir personas de otros lugares para construirse. Eso lo sabemos del libro desde que estamos en el colegio. Está en la Constitución, en el preámbulo de la Constitución, para todo el que quiera habitar el suelo argentino. Pareciera que mucha gente se olvida. ¿Y qué otras dificultades, trabas o complicaciones se han encontrado en sus procesos en estos años con las universidades? Lo más frecuente es la falta de capacitación de los funcionarios en cuanto a la ley migrante. Te exigen requisitos que no son necesarios. Por ejemplo, es lo más común. O te bochan papeles que sí son válidamente emitidos y te hacen hacer todo un trámite de nuevo, y un trámite administrativo que muchas veces tiende a ser muy rápido y eficaz se vuelve tortuoso para la persona. Claro. Porque vos bien dijiste, para elaborar necesitas un documento. Entonces reproducís un ciclo de miseria. Cuando las cosas se podrían hacer de una manera más fácil y más cálida. Yo creo que ejemplo de la falta de calidez que ve la población migrante es las rejas que están puestas en migraciones, como si fuera una frontera, un mundo aparte, sí. Una cápsula represiva en medio de la ciudad, recordando un poco lo que era en su momento las primeras leyes migratorias, que también eran bastante, que perseguían a la persona, no buscaban tu inclusión, sino que buscaban someterte a cierto régimen, o si no te podían expulsar o cualquier cosa. O en la época de la dictadura, donde derecho a la educación y salud estaba restringido a los migrantes. Esos son vestigios que quedan. Pero a veces cuando los vestigios se quedan y son tan visibles, vemos esto que yo te explicaba de los funcionarios con falta de capacitación que entorpecen los problemas. Y eso es algo que en principio se combate, pero también se habla. Muchas veces por ignorancia, otras veces con maldad. Pero siempre nosotros hemos notado eso y hemos tratado de estar alerta, porque muchas veces los compañeros se ven perjudicados porque no tienen el acceso a la información como quizás los tenemos todos los que yo llevo 12 años en la Argentina. Quizás no tienen el mismo grado de información un compañero que de 19, 18 años que viene a iniciar su proyecto de vida que nosotros. Sí, ya tenés la capacidad de oler la trampa, ¿no? Esa cuestión de que uno me está mintiendo, me está caminando. Y uno se da cuenta, ya a mí me pasó, por ejemplo, en un trámite en el área de legalizaciones de la Universidad de Buenos Aires, donde me mentían de cómo se hacían vistas a los expedientes, y algo muy práctico. Entonces le respondí a la funcionaria: yo también trabajo con el mismo sistema y me parece que está equivocada. Y me respondió por qué no me iba. O sea, una respuesta que me pueden dar a mí, que quizás yo la puedo tomar y sé qué hacer, a un compañero migrante lo puede destruir, porque se va a sentir solo, se va a sentir no acompañado. Entonces ahí nosotros vamos y le decimos: mira, compañero, esto se hace así. No, pero me dijeron que no. Vamos de nuevo y llevamos un escrito o llevamos la presión política necesaria para que se cumpla la ley. O sea, acá no se está pidiendo nada ni se está haciendo nada que esté por fuera de lo que se debe hacer. Sí, ni siquiera se está buscando una reforma estructural sobre el sistema o la prevalencia de cupos y ya o lo que fuera. No, al contrario, es que la persona que llega pueda radicar sus papeles para ejercer el comercio, el trabajo, la educación, como mejor lo interprete. Pero vemos esos vestigios que terminan siendo grandes piedras en los proyectos de vida de los compañeros. Todavía queda, por ejemplo, de la época del macrismo, del decreto 70-2017, no sé si se acuerdan que hubo una época en que el macrismo te expulsaba del país administrativamente, sin juicio. Todavía quedó de eso que por ejemplo, ante delitos comunes, un delito común sería que te pillan fumándote un faso en la calle, en una plaza, en un lugar público. Quedó todavía que la Fiscalía informan a migraciones de esto. Entonces todavía vemos, por ejemplo, ese problema que vos estando radicado acá, quizás con la nacionalización, no estás sometido a un doble proceso como que si no estuvieras nacionalizado. Claro. Entonces esas discriminaciones no contribuyen. Sí. Y las justificaciones tampoco. Como que lo que está mal, sabemos que está mal porque perjudica. Sí, y también lo peor es que todos los procesos no te garantizan, incluso ponerle que decir, bueno, lo legal sería, o el Estado de Derecho diría que vayas a juicio. Claro. Pero, por ejemplo, no te garantiza nada. Creo que fue no sé, el mes pasado que justo se mencionaba el caso de un chino que había entrado ilegalmente al país, no tenía ningún antecedente, sino de repente un inspector o alguien fue a un supermercado, hizo una inspección, se dio cuenta que la persona no tenía papeles, estaba trabajando ilegal y estaba en el país de forma ilegal. Obviamente no era nadie, no tiene ninguna conexión, vienen, se lo llevan. La persona está como 5 años en juicio, llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema determina que esta persona debe ser deportada. Una persona sin antecedentes, una persona que no está laburando, qué sé yo.
Claro. Digo, está bien, puedo decir, no sé, me parece que en lugar de trabajar en la reinserción o en la búsqueda del... No incluir, sé, yo creo que la palabra siempre es incluir y si ampliamos derechos es para sumar. Claro. O sea, si puede incluir si puede incluir en esta sociedad a quien quiere contribuir y construir, ¿por qué ponerle trabas? Claro. Y lo que vos decías los chinos es bien cierto, hubieron muchos casos, y después la misma migraciones se estaba encargando ya de declarar expulsiones. Y eso se tramitaba contra personas que a pesar de no tener los documentos, igual estaban iniciando un proceso de formación educacional, por ejemplo, que termina siendo muy cruel. Porque terminas separando a una persona, quizás en el caso de este chino, viene escapando quizás de un proceso muy severo en su país y entra por un paso no ilegal. Primero hay que saber qué pasó con esa persona, es lo que haría yo. Sí, o también los sistemas para hacer entrar a las personas de forma ilegal. Digo, me parece que este país no se puede entrar más sencillamente. De hecho sí, Argentina se caracteriza por tener unas políticas de frontera abierta. Lo que es muy bueno y es un ejemplo para la región, pero si lo miramos hacia adentro tampoco es una garantía para la persona en sí mismo. Porque la gran falencia, y volviendo a la pregunta que me hiciste al principio, ¿cuáles son los problemas que vemos? Es la falta de capacitación de los funcionarios a cargo de aplicar la ley. Que yo creo que podríamos llevarlo a todo, pero en puntual yo creo que cuando hablamos de vidas, hablamos de salud y de trabajo, se siente más, quizás, que se te tarden 2 años en entregarte un DNI para estar legítimamente en el país. Yo creo que además, aparte de falencias de los funcionarios, es la misma negligencia y la suma de las violencias estructurales. Porque también recordemos que migrantes italianos, europeos, blancos, tienen otras condiciones en términos capitales y también de derechos en relación a salud, educación y demás. Sí. Si pensamos ahora una mujer trans que tiene una expectativa de vida de 35 años, de bajos recursos y además ponele afrodescendiente o indígena, la posibilidad de que pueda acceder efectivamente a los derechos que se le supone garantiza este país es más difícil, porque los funcionarios no solo no están capacitados, sino además son racistas, son xenófobos, son machistas, o sea, y es algo de lo que hay que hablar, digo yo, como también no es una segregación solamente hacia migrantes y nacionales, sino qué tipos de migrantes conviene o no conviene a la Argentina, entre comillas, ¿no? Bueno, de la misma forma que se pudo, no con aplicación con éxito, pero por lo menos salió en papel la ley Micaela, tranquilamente podría salir un protocolo, una ley como para, nada, hay que rejuvenecer el Estado o sacarle un poco del óxido. Estamos charlando con los chicos de SMIUBA, estamos con Sara y con Diego, estuvimos también con Esteban, vamos a seguir haciendo secciones, van a seguir trayendo personas, cuestiones, eventos para compartir con nosotros, con todos los que quieran sumarse, con todos los que quieran tener una problemática o por lo menos todos los que quieran participar o tener algo que ver con SMIUBA. Claramente es una comunidad que va a trascender la frontera universitaria. El objetivo que tenemos es que la comunidad migrante que llega al país se empape de las luchas que vivió el pueblo argentino y principalmente de esas luchas que levante las banderas de la educación, porque estamos convencidos de que la educación es la llave para poder salir de esas situaciones que a veces la vida nos tiene que son muy difíciles. Claro. No es lo mismo enfrentarte a los problemas sociales y estructurales de un país no teniendo un título universitario o un terciario que teniéndolo. O sea, eso es una verdad absoluta. O sea, sí, pero orgullo. Claro, o sea, y eso es necesario también, informar a los compañeros vos nombraste las leyes laborales. La mayoría de los que no tienen DNI terminan trabajando 6 días con un franco a 25.000 pesos. Sí, o en jornadas de 12 horas. Que justo estaba escuchando de Nueva Zelanda, aprobó la de 4 horas, chicos, basta de trabajar tanto. Así que, bueno, vamos a escuchar otro tema y bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. No, por favor, muchas gracias. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.